Antonio de Valdivieso es una figura interesante de la orden de predicadores que en el episcopologio de América Latina encontramos como obispo de León en Nicaragua. Pero Antonio Valdivieso es un hombre que entra en contacto con la orden de predicadores en el convento de San Pablo de Valladolid. Él había nacido en Villahermosa, de la provincia de Burgos, y al entrar en contacto con los frailes ingresa en la orden y tiene toda una etapa de formación muy fuerte, y muy pronto él pasa a América, incluso antes de ser destinado allá, antes de ser nombrado obispo. ¿Qué es lo que se dice? O sea, se cree que vive en América... Por datos que después aparecen, sí. No es muy así. Bueno, como ven, estamos, Fray Óscar y yo, dialogando sobre pues, otra de las grandes figuras de la orden en América Latina, concretamente pues Antonio de Valdivieso. Lo cierto es que Valdivieso es uno de los discípulos de Bartolomé de las Casas. Por tanto, ¿qué es lo que esto marca en la vida de Valdivieso? Yo creo que marca definitivamente como una línea de obispos, ¿no? Y de pensamiento. Para siempre le va a marcar. O sea, la visión de Valdivieso es una visión sobre la justicia y el derecho del indio que lo va a llevar a él y lo va a guiar a él todo el resto de su vida hasta el momento de su muerte. Valdivieso no va a poder separarse de esa influencia sobre el respeto a la persona, su fe, su fidelidad a la fe que tiene, su servicio al pueblo de Dios y al ser humano, especialmente a los más necesitados, a los más vulnerables, que en este caso serían los indígenas, frente a la colonia, todos los colonos de España en ese momento. Ahora es interesante cómo Valdivieso ya llega a León, Nicaragua, como obispo con una misión muy concreta. La misión de velar porque se apliquen las leyes de Indias y al mismo tiempo también velar por evitar todo lo que es una actitud de abuso en relación con los indígenas del gobernador Rodrigo Contreras y su esposa, que parece que ambos, también la esposa, al menos se encuentra así en referencias históricas, están teniendo una actitud tremendamente dura y al mismo tiempo abusiva. ¿Qué señalarías al respecto, Óscar? Pero lo que pasa es que la situación es una normativa. España queda lejos, la corona queda lejos, las leyes se leen, se entienden y todo lo demás, pero se guardan. En última instancia, yo soy el gobernador y aquí la información sí, está el famoso gesto protocolar de se leen las leyes y el rollo con las leyes se pone sobre la frente y la frase famosa, se acata pero no se cumple. Hay muchos intereses, ya para esa fecha hay mucha gente que ha venido de América para enriquecerse, para tener poder. En realidad, quienes pueden controlarlo, si el gobernador es el encargado y el gobernador está a favor de explotar o de tener más dinero, de crecer en sus bienes, pues definitivamente no lo va a hacer. Valdivieso se va a encontrar con una cosa muy normal en toda América Latina, no solamente en Nicaragua, en toda América Latina, y en esa época mucho más, porque en esa época están rompiendo con toda una visión de que el ser humano, el indígena en este caso no es ser humano, y que tiene que estar esclavizado o al servicio de encomienda
porque él debe ser cuidado, guiado y protegido porque él no tiene la capacidad suficiente para. Entonces es considerado como un animal. Dentro de esa dinámica, pues yo voy a montar toda una estructura económica, toda una estructura de bienes y de beneficios. Y en última instancia, habían gobernadores que casi vivían como reyes, ¿no? Prácticamente. Entonces vivían muy bien, con un poder muy grande, y él era uno de ellos. Para que la esposa tuviera la influencia que tenía, inocente la esposa, toda la familia. Ahora, ahí hay algo también muy... A mí me resulta como curioso, ¿no? Porque Antonio de Valdivieso, cuando va ya designado como obispo de León, Nicaragua, va con su madre y con su hermana. Digo, me resulta un poco curioso porque no es lo normal que un fraile viaje con su madre y su hermana. Evidentemente, si el fraile es obispo, ya deja de vivir directamente en la comunidad, y puedo pensar que para atenderle hasta su misma madre y su hermana se ofrecieron a ir con él, ¿no? Pero no deja de resultarme un poco curioso, ¿no? Y lo ahí que va a ser no muy aceptable va a ser la situación como él muere y en presencia de su madre, ¿no? Pero debía ser algo como muy normal también, ¿no? Me supongo que en esa época debía ser como muy normal, ¿no? Como muchos curas tenían a su mamá en la casa cural, ¿no? Me supongo que aquí dentro de esa dinámica era igual. Sí, pero no era, vamos, no veo yo tan normal el que se metieran en un barco de aquellos un montón de semanas para llegar o sea, sí, normal que los curas en su casa tuvieran allá en España lo que fuera, y acá posteriormente es otra cosa. Pero traerse a la madre y la hermana, bueno, no lo sé, en realidad habría que conocer un poco la mentalidad de aquellas gentes, no deja de chocarme un poco. Sí, es también interesante ver dentro de esa realidad de Valdivieso como la influencia o la fuerza que puede tener un Bartolomé de las Casas, ¿no? Para que a él lo hagan obispo. Es por medio del rey Carlos V que pide al Papa que haga obispo a Valdivieso. Y después, para hacerlo obispo a Valdivieso, es un solo obispo el que lo hace, y en este caso es Bartolomé de las Casas, e incluso en nombre de Dios. El Papa establece eso como norma para los obispos en las tierras de América, ¿no? Sí, entonces todavía mucho más uno puede pensar en la influencia que va a tener de pensamiento de Valdivieso. Y Valdivieso, Bartolomé de las Casas, se va a encontrar para ubicar situaciones y dialogar sobre situaciones. De manera que hay una muy fuerte relación entre los dos y la realidad de los indígenas. Entonces esto nos va a enmarcar qué tipo de persona era, qué visión de fe tenía, qué visión sobre la realidad de los indígenas y la realidad que están viviendo, y nos va a llevar todavía a tener mucho más claro la actitud de aquellos que están en contra, ¿no? Hay una cosa que me gustaría explicar brevemente, que a lo mejor los televidentes se preguntan, bueno, ¿y qué tiene de especial que un obispo sea el que lo consagre a otro obispo? Y la verdad es que es importante o interesante conocer que la liturgia normal de ordenación de un obispo es realizada por un obispo consagrante y 2 co-consagrantes, o sea, que son 3 los obispos que normalmente intervienen en la ordenación de otro obispo. Pero precisamente por las dificultades que en tierras de misión en América se estaban dando, el Papa concede a través de Bartolomé de las Casas y Antonio de Valdivieso que en América Latina los obispos puedan ser ordenados por un solo obispo.
en vez de los 3. Esa es la razón de ese dato, que puede resultar curioso a quien no esté muy metido en eso, ¿no? Claro. Es también otro detalle que a mí me llama la atención, y es que en Nicaragua parece que los problemas volviendo otra vez al gobernador, parece que los problemas con los Contreras eran bien grandes, ¿no? Porque ya para el año 54, para el año 44, ya Diego de Herrera va a ir a Nicaragua, León, hoy León Viejo como le llaman, a ver la situación que hay con Rodrigo Contreras, ¿no? Porque hay toda una situación, y ya Valdivieso ha escrito una carta a la corona en 1 de junio quejándose sobre o planteando la situación en la que un hombre como él tiene la tierra, tiene a León dentro de su gobierno, ¿no? Es que Valdivieso yo creo que no entra a una situación que va creciendo progresivamente la realidad de violencia, de explotación o de maltrato a los indígenas, ¿no? Me parece que no hay ninguna situación como de que, bueno, llegó un obispo nuevo, vamos a ver cómo bajamos el perfil. Me parece, según lo que uno lee, es que Contreras se mantiene en una misma tesitura y ahí no va a cambiar, y nadie lo va a hacer cambiar, ¿no? No lo hicieron cambiar. E incluso Valdivieso aconseja que se le quite la autoridad a él y sugiere precisamente al oidor, ¿no? Uh-huh. A Diego de Herrera ¿no? Lo sugiere para que sea él quien sea elegido, pero no ocurre eso. Ahora, también hay que anotar que ya Valdivieso llega, como me parece que tú dijiste hace un rato, llega con toda una autoridad para poder tramitar y ver situaciones como esa, cosa que a Contreras le va a ser muy molesto, porque él tiene todo el derecho dado por el príncipe Felipe, ¿no? Pero dentro de esa dinámica, Valdivieso va a estar no sobre él, pero sí va a tener la fuerza política suficiente para poder enfrentarlo a él, y él tendrá que ver qué va a hacer, poner a cumplir las leyes. Y de hecho, tan pronto como él percibe la realidad que se está viviendo, manda su denuncia al emperador. Ahora, a pesar de todo, es más, a pesar incluso de Bartolomé de las Casas y Valdivieso, no, la corona decide ordenar la abolición de la Audiencia de Panamá en relación precisamente a Nicaragua, y crea lo que llama una audiencia de los confines. O sea, de los confines tanto de Guatemala como de Nicaragua. Es interesante cómo la política siempre ha sido así, como para solucionar una cosa sencillamente se escaquea al asunto y se cambia. Sí, el asunto es quién va a quedar entonces en los puestos públicos de poder. Y no necesariamente es la gente que Valdivieso plantea o Valdivieso considera que se sigue manteniendo la misma situación. No hay un cambio real en la defensa de los indígenas, y mucho menos en cumplir las leyes de India. No, eso no les interesa en ningún momento. Es más, llega incluso Valdivieso a describir lo que él llama lo destructivo que es Contreras y toda su familia en cuanto a Nicaragua, y el estado pernicioso y cómo provoca rebeldías que se terminan con derramamiento de sangre, ¿no? Hay un dato muy fuerte en la historia de León Viejo ahora, y tú lo encuentras cuando ves las ruinas, ¿no? Tú llegas allá a ver las ruinas, ves pinturas de eso que uno ve en grabado de esa época, de cómo le tiraban perros a los indígenas para matarlos, ¿no? Y tú encuentras, había una situación honestamente bien difícil, una situación que uno dice,
unos niveles de violencia, unos niveles de no respeto al indígena que cualquiera que llegaba ya quedaba escandalizado. Dentro de esa realidad, pues Valdivieso tiene que dar un grito, y no solamente un grito, una acción concreta, y Valdivieso lo va a hacer. En realidad Valdivieso dura muy poco tiempo, relativamente poco va a durar Valdivieso. Y la forma como muere también va a representar unos niveles de violencia y de rechazo, y podríamos decir, no sé si decir odio, pero de rechazo muy grande, muy grande. O sea, lo que Valdivieso estaba haciendo para los beneficios de los que estaban gobernando, en este caso los Contreras, estaba tocando definitivamente de una manera directa los intereses de ellos, y ellos no estaban dispuestos a aceptar que ningún obispo, por más que fuera obispo, tocara los intereses de ellos. Obispo, y además con la autoridad concreta que Valdivieso había llegado, no solo autoridad de tipo religioso, sino en la confirmación de autoridad real, para que incluso es curioso como en sus cartas queda, algún historiador dice que sus cartas son el testamento de la frustración que Valdivieso sintió frente a su misión de imponerse a los digamos representantes de la corona para que se cumplieran las leyes, ¿no? Sí, y dentro de toda esa lucha y dentro de esa realidad de buscar formas, como en el año 45, 1545, en Cabo de Gracias a Dios, que es como se llama, yo me equivoqué hace un rato, Cabo Gracias a Dios, se vuelve a encontrar Bartolomé con Valdivieso y con Marroquín, ¿no? O sea, se encuentran los tres, Guatemala, Honduras, Chiapas, para ver cómo pueden ponerse de acuerdo y buscar una solución al problema. Debe ser un problema muy grande, y debe ser muy grande cuando ahí mismo hay ya también una gran división, porque Mallorquín, el arzobispo de Guatemala, se presenta en contra de los tres y defendiendo a Contreras. Bueno, claro, hay una diferencia. Después ya no va a entrar más en esa misma dinámica, él ya no va a entrar. Estamos diciendo que se va a definir la línea de cada uno y la forma de cada uno, pero él lo va a marcar, ¿no? Es importante también tener en cuenta cómo hay una línea común entre todos ellos. Valdivieso va a estar una constante denuncia, y una constante denuncia, y una constante denuncia. Bartolomé Las Casas va a mantener una constante denuncia, y casi todos los que son lascasianos, si se puede llamar así, un pensamiento lascasiano, van a mantener una denuncia por la situación de los indígenas. Y una situación que no descansa, ¿no? Llega, enseguida escribe en el 44, sigue escribiendo en el 45 y seguirá escribiendo hasta que llega el momento en que lo matan. O sea, eso de cara al emperador, pero es que allí mismo él está oponiéndose y hablando públicamente frente al Contreras y digamos su grupo. Pues sí, o sea, lo que pasa es que no se puede callar. La situación de León es una situación muy difícil, y es importante que se haga algo. Valdivieso, y a veces me cuesta pensar que Valdivieso definitivamente tenía que estar claro de que su vida estaba en peligro con una familia como la familia Contreras, ¿no? Esa familia debía ser una familia muy dura, muy radical en sus acciones, que la vida de Valdivieso estaba en peligro. Sí, debía estar en peligro desde el inicio, ¿no? Desde los primeros encuentros debía estar en peligro. De hecho llega el momento en que el famoso miércoles de ceniza, ¿no? 26 de febrero de 1550, estando él en la catedral con un fraile y otro sacerdote, de repente se entera de que van por él, entran, van a atacarle, van a liquidarlo, y él intenta escapar, pero no lo logra.
cuando intenta escapar se encuentra precisamente con Hernando Contreras, un hermano de Rodrigo, que lo ataca directamente. Dice los historiadores que le da con el sable, da varios sablazos, y cuando cae a tierra se saca la daga y lo apuñala repetidas veces, con tal violencia que la daga pierde la punta. Es curioso, ¿no? La acción es totalmente sanguinaria, o sea, no hay medida, ¿no? Hay otros intereses más allá. Cuando tú comienzas a ver la constante, dices, bueno, estos hombres, estos religiosos, estos obispos, estos sacerdotes y demás que fueron capaces de luchar por los derechos de los indígenas, tuvieron que aceptar que sus vidas en ese momento, optar por el hombre, optar por el indígena, optar por el más pobre, optar por el vulnerable, era también asumir la muerte, ¿no? La posibilidad de la muerte, ¿no? Y creo que en Valdivieso creo que es uno de los, no sé, como de los personajes en los que uno puede ver con mayor claridad esa entrega de la vida, ¿no? Porque en otros no, en otros se maneja de otra forma, pero con Valdivieso hay una actitud muy fuerte, muy violenta por defender los intereses en este caso de los Contreras, ¿no? Que en este tiempo serían los intereses de grupos o consorcios, sí, etcétera, etcétera. Además, incluso se dan los nombres de los principales que conspiraron para terminar con la vida de Valdivieso. Y por eso el asesinato de Valdivieso es muy, muy impresionante, o sea, es muy impresionante, y él muere muy rápidamente, o sea, en realidad su época, todo el tiempo de ser obispo, dentro de esa dinámica de defensa de los indígenas, que era una de sus responsabilidades, se va a encontrar muy intensa, van a ser 6 años muy intensos, que hace que él tenga que vivir en una situación muy fuerte, ¿no? Yo creo que hablar de Valdivieso es como plantear la historia de un hombre que asume la vida, pero también asume con esa vida la muerte, ¿no? La entrega de su vida por la vida, por los más vulnerables, ¿no? De hecho, cuenta la historia que todavía, ya agonizando, pues lo confiesa Fray Montenegro, y que recita el credo, y a mitad de la segunda lo recita 2 veces, pero la segunda vez no llega a terminarlo. A mitad de la recitación del credo muere. Es parte de ello, ¿no? Yo creo que Valdivieso es todo un personaje, por eso la orden va a pedir en el capítulo de Oakland que comience un proceso de santificación de él, ¿no? Por la forma de martirial como murió. En realidad fue la forma martirial como murió. El aporte de Valdivieso nos lleva a todos a preguntarnos, y en realidad a todos los dominicos, ¿no? A preguntarnos ¿qué estoy haciendo? O sea, de cara a los 800 años, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo he estado viviendo toda mi vida religiosa? Y hasta dónde y a favor de quién estoy optando, ¿no? Y a qué Dios y a qué Jesús estoy predicando. Y en definitiva, ¿qué evangelio estoy anunciando? Es decir, ¿cómo estoy considerando yo que estoy llevando esa buena noticia a los que la reciben? ¿A quiénes? Quizá con Valdivieso hay muchos datos que dar todavía, pero es como muy concentrada la vida de él, y después la forma de morir es muy chocante, o sea,
yo creo que no reflexionar desde otra perspectiva también sobre Valdivieso es simplemente quedarse en un dato histórico, pero no es un dato histórico Valdivieso. Valdivieso es una forma de vida y una entrega y un estilo de vida dominicano. Un modo de vivir la predicación dominicana. Que nosotros debemos tomar en cuenta para preguntarnos, digamos, los que somos de la provincia de Centroamérica, ¿no? Cómo estamos viviendo y cómo estamos anunciando ese evangelio hoy con tantos vulnerables que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Quizá habría que asumir, ya no una muerte física, pero quizás sí habría que asumir una muerte de otro estilo, ¿no? Una muerte de otro estilo. Lo importante creo que es captar profundamente y vivir nosotros ese sentido martirial, mártires testigos, y el que nos dice a nosotros en cuanto a nuestro modo de ser testigos, en nuestro hoy. Bueno, ha sido considerado, por lo menos en Nicaragua, como el obispo protomártir, aunque la historia plantea que quizá ha habido algún otro obispo anterior a él, del cual vamos a hablar más adelante. También Antonio de Valdivieso, cierto, signo, figura, reto, testigo, mártir.